podemos también hacer un proceso de selección y elección de recursos humanos de acuerdo a un perfil para nuestras instituciones o establecimiento de salud. Ingeniera Ivy, me gustaría que por favor silencie mejor a todos porque se está interrumpiendo cada rato. Hay un audio que está prendido. Recursos humanos, no sé quién es, por favor, apague su audio. Confirme si se está viendo la pantalla, por favor. Sí, doctor, sí se puede ver. Correcto. Entonces vamos a iniciar este tema después de la parte introductoria, ¿no? Hablando un poco sobre los recursos humanos y el marco conceptual, ¿no? Básicamente conocer cuáles son las problemáticas que existen en recursos humanos, qué desafíos son los que tenemos que enfrentar y cómo debemos resolverlos desde el nivel de atención en el que nos podamos encontrar, ¿no? Entonces el objetivo es básicamente que ustedes, ¿no? Puedan fortalecer sus competencias para que puedan gestionar servicios de salud en los diferentes niveles de atención, donde se encuentren. No necesariamente tienen que ser un cargo gerencial, para recién pensar en cómo nosotros podemos trabajar o hacer un diagnóstico de recursos humanos, ¿no? Como competencias generales que puedan aplicar instrumentos, ¿no? Instrumentos, vamos a enseñarles a aplicar instrumentos mediante un taller de gestión de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo aplicamos un instrumento para poder hacer un requerimiento correcto de recursos humanos? ¿Cómo sabemos cuántos recursos humanos nos faltan? ¿Cómo podemos saber el perfil del puesto del recurso humano que necesitamos? ¿Cómo podemos elaborar ese perfil? ¿No? ¿Cómo hacemos que el cargo sea ocupado correctamente por un profesional o un técnico que realmente cumpla con las competencias genéricas y las habilidades para tal fin? Entonces, es lo que vamos a aprender en estas sesiones del taller. A lo largo del tiempo hemos ido hablando, ¿no? Muchísimo de recursos humanos, ¿no? Hablamos de recursos humanos, ¿no? Hablamos, como vemos acá, de gestión de recursos humanos, hablamos de gestión de las personas, hablamos de administración de recursos humanos, gestión humana, gestión del talento humano. A lo largo del tiempo, ¿no? Nuestro cerebro humano ha ido tratando de evolucionar el concepto. Sin embargo, a pesar de las diferentes denominaciones que se han dado en el tiempo, siempre vamos a hablar de dirección de recursos humanos, de cómo hacemos que un recurso humano sea reclutado, sea seleccionado de acuerdo a un perfil y que finalmente tenga un adecuado desempeño mediante procesos de evaluación y que además garantice una atención o satisfacción correcta del ciudadano a quienes les vamos a brindar el servicio. Así que es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo, sin embargo, nuestro cerebro ha ido procesando muchas cosas, pero sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo la misma situación, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, bueno, yo trabajo en una posta médica, trabajo en un centro médico, entonces, ¿qué tengo que ver con recursos humanos? Si mi trabajo es atender niños, atender pacientes, atender gestantes, pues sí tiene que ver, porque el diagnóstico de recursos humanos lo hace el equipo de salud, no lo hace el jefe, no lo hace el gerente, no lo hace el de recursos humanos, lo hace el equipo. El equipo básicamente hace un análisis diagnóstico de sus debilidades, de sus fortalezas, de las oportunidades para poder fortalecer las acciones de trabajo y brindar un mejor servicio. Entonces, en ese contexto, todos los involucrados son el equipo de salud y todos ustedes tienen que conocer de este proceso. No esperemos que nos llegue un documento y dice, me falta tantos recursos humanos. Tengo que saber exactamente cuántas horas profesionales, cuántos indicadores de cumplimiento vamos a tener y obviamente el perfil profesional de este recurso que requerimos en esta institución. Porque normalmente vemos que llega gente, no sabemos de dónde llega ni cómo llega, ¿no? Si entró por la ventana, entró por la puerta, si fue volado correctamente o no, ¿no? Encontramos diferentes situaciones irregulares que no garantizan un buen desarrollo. Y se ha visto, ¿no? Ingresan recursos humanos y no trabajan, ¿no es cierto? O hacen brazos caídos, o generan conflictos laborales y que obviamente no generan un buen desempeño ni un buen clima laboral. Entonces se tiene que seleccionar correctamente y hay que saber todos cómo hacer ese trabajo. ¿Qué piensa usted de esto, no? Primera esta pregunta. ¿Los recursos humanos creen que es una parte importante, son la parte más importante de una organización? ¿Creen ustedes que el recurso humano es la parte más importante? ¿O es el equipamiento? ¿O es la infraestructura? ¿Cómo ven ustedes este proceso de la atención de salud? ¿Realmente el recurso humano es la parte más importante o es solamente una parte de la institución? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Quién quiere participar? A ver, vamos a llamar. Adela Ferruñán, ¿puede darnos su opinión? ¿Qué opina sobre esta pregunta? ¿Los recursos humanos son la parte más importante de una organización? Buenas, Adelante, Adela. buenas tardes. Sí son importantes en la institución o un puesto de salud.
pero son lo más importante. ¿Qué opina? Sí, Sustente su respuesta. ¿Por qué cree que son los más importantes? porque sin recurso, así haya un buen puesto de salud, sin recurso no podemos atender a la población. Ok, muy bien, es una opinión. César Quesquén, ¿cuál es su apreciación? Buenas tardes. Bueno, en lo personal, eh, se llama para mí el recurso humano más importante, mirándolo desde afuera, sería el paciente. Los pacientes son los que hacen entonces que en una institución exista, ¿no? Mirando desde afuera. Los recursos estructurales, económicos, eso de hecho que tiene que estar presente, ¿no? Pero sin la participación de los pacientes, ¿no? Que puedan interactuar, la institución pública no sería nada, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias por tu comentario. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, ¿son la parte más importante de la organización? Bueno, yo les voy a decir acá, ¿no? Los recursos humanos no son la parte más importante de la organización. ¿Por qué? Porque son la organización misma. En realidad, el recurso humano es realmente la organización. Yo puedo tener, como dijo su compañera, un excelente establecimiento de salud con equipamiento de punta, ¿no es cierto? Pero si el recurso humano no está, ¿podrá funcionar? Pues definitivamente no funciona. No hay organización que funcione sin el recurso humano. Ustedes han visto que construyen establecimientos y siguen siendo elefantes blancos. A la fecha no funcionan. En Lambayeque tenemos el de Pozope, tenemos el de San José, tenemos ya el de Pucallá, el de Tumán establecimientos, y pronto vamos a tener el de Íllimo y el de Tucumán. Van a seguir siendo elefantes blancos, van a seguir siendo postas médicas y no van a cumplir la finalidad para la cual han sido construidos o la finalidad pública para el servicio de salud que deben brindar. Entonces, no. El recurso humano sigue siendo o es realmente la organización misma. Sin recurso humano para una finalidad pública de salud definitivamente no funciona. Así que es importante este tema entonces de que no debe existir falta de recurso humano para el funcionamiento. ¿Y por qué digo ello? Si no tenemos en Pozo, porque ha sido creado para ser un hospital 2C, un establecimiento 1-4, no hay un ginecólogo, no hay un pediatra, no hay un médico internista, no hay un emergenciólogo, no hay un médico en familia, pues definitivamente sigue siendo una posta médica. No resolvemos los problemas de salud que debemos resolver en ese nivel. Los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos con malnutrición van a seguir siendo referidos a los hospitales, a colapsar los pasadizos de los hospitales. Entonces, miren la importancia entonces de tener un recurso humano para resolver un problema público de la salud y generar acceso, cerrar brechas de acceso y generar más satisfacción en el ciudadano, ¿no? Miren, en esta imagen vamos a ver un antes y un después, ¿no? Normalmente en nuestros establecimientos de salud seguramente vamos a encontrar que el mar está en calma, ¿no es cierto? Hay flexibilidad, ¿no es cierto? Pero probablemente en el tiempo la población va creciendo. Hay una explosión demográfica actualmente en el Perú por las migraciones internas y las migraciones, obviamente, extranjeras, en la cual está generando una sobrepoblación en diferentes territorios, ¿no? Si ustedes ven acá mismo en Lambayeque, ¿no? Lambayeque y Motupe prácticamente es un solo territorio, ¿no? Ya no hay espacios libres, prácticamente todo está superpoblado. Necesitan más servicios básicos como agua, como desagüe, como vivienda, como parques, ¿no es cierto? Como servicios educativos, como postas médicas. Por lo tanto, el servicio se vuelve como agua turbulenta, ¿no es cierto? Vamos a tener más necesidad de atención. Se requieren construir más, o se requieren implementar más recursos humanos, o se requieren ampliar el horario o ampliar la cartera de servicios. Entonces, miren, las organizaciones son dinámicas en el tiempo, van a tener que ir adecuándose de acuerdo al crecimiento poblacional, de acuerdo a las tecnologías que se van implementando y obviamente también adecuándose a las capacidades de recursos con más especialidades, ¿no es cierto?, que les permitan resolver. Si actualmente en mi posta médica solo hago consulta externa, creer vacunas, pues obviamente ahora tengo adultos mayores, ahora tengo más gestantes con complicaciones, ahora tengo diabéticos, hipertensos, amerita obviamente tener apoyo al diagnóstico, ¿no es cierto? Laboratorio clínico, medicina de rehabilitación, ¿no? Tener nutrición, tener consultorios psicológicos, tener un consultorio de cirugía dental o odontológico, ¿no? Y mínimamente áreas de internamiento temporal para atender, observar a pacientes que requieren obviamente un manejo de internamiento temporal y no necesariamente hospitalario. Entonces, miren, generalmente eso va creciendo en las organizaciones que crecen y obviamente requieren recurso humano con más complejidad, ¿no? Imagínense, estamos en el 2025. ¿Cómo se ven en el 2030?
No creo que me digan, sigo en el mismo establecimiento de salud. Pues ya no. Deben haber hecho mínimamente una maestría, mínimamente haber hecho una especialidad, o si son técnicos, mínimamente haber hecho una carrera, ¿no es cierto?, profesional, ir creciendo. Y si usted va creciendo profesionalmente, como recurso humano, va creciendo la organización, va generando mayor respuesta a las necesidades de salud, ¿no es cierto? Entonces, hay un gana-gana permanente, entonces tenemos que planificar eso. Y el solo hecho que ustedes estén recibiendo este curso, obviamente indica que ustedes están en ese proceso, ¿no? En ese proceso de crecimiento profesional y de mejorar las competencias para resolver los problemas públicos de la salud. El cambio realmente es inevitable, ¿no? Las competencias globales, ¿no? Recién me encontré con unos colegas, ¿no? Unos colegas médicos que son cirujanos obviamente pues que aprendieron la medicina en los años 90, ¿no es cierto? En los años 90, y ahora obviamente tenemos una medicina, sobre todo la quirúrgica revolucionaria, ¿no es cierto? Ya estamos haciendo cirugía robótica, ¿no? Estamos mediante el robot Da Vinci o el robot Versalius, ¿no? Estamos haciendo principalmente cirugías laparoscópicas, ¿no? Y obviamente estos colegas médicos fueron formados mediante la técnica de cirugía abierta, con más días de estancia hospitalaria, ¿no es cierto? Con más complicaciones y con más riesgos. Y que obviamente en el tiempo no se han ido capacitando o mejorando las habilidades y destrezas, no han ido mejorando su competencia global, ¿no? Mucho menos se han adecuado a manejar una historia clínica electrónica. Tienen dificultades básicamente. No han aprendido inglés, no han aprendido computación, no han aprendido sistemas de articulación informática. Entonces se les hace muy, muy difícil la atención. Y eso obviamente genera frustración y obviamente genera, digamos, una disminución de la fuerza laboral en favor del ciudadano. Entonces, miren, la competencia global obliga a capacitarse permanentemente, a estar en la vanguardia del conocimiento. El conocimiento no se detiene, es dinámico, va evolucionando y obviamente se evoluciona para ser cada vez más exquisito, más específico y revolucionario básicamente para resolver estas situaciones que acabo de mencionar, ¿no? Los bloques de comercio, ¿no es cierto? ¿Qué significa bloques de comercio? Significa que si antes tenía en mi territorio solamente una posta médica, ahora tengo como 5 clínicas alrededor, ¿no? Hay una competencia abismal, ¿no es cierto? Y que finalmente tiene que ver con la imagen o digamos, la identificación o el reconocimiento por el usuario, ¿no? Si yo no trato muy bien a mi paciente, no resuelvo su problema, se va a ir a la competencia. Y si se va a la competencia, definitivamente, pues vamos a perder el paciente. Por más que tenga todo, no van a venir, no voy a resolver su problema. La innovación tecnológica que hemos mencionado, la innovación tecnológica que tiene que ver con el uso de tecnologías, ¿no? Actualmente hablamos de cirugía robótica, de cirugía laparoscópica, por ejemplo, ¿no? Que se hace en todo tipo de cirugía. Cirugía traumatológica, cirugía cardiovascular, cirugía abdominal, cirugía torácica. Entonces, todas las cirugías actualmente usan cirugía laparoscópica. Hoy lo llamamos mínimamente invasiva, en la cual la recuperación prácticamente es menos de 24 horas. Las infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención de salud son cada vez menores y el paciente recupera básicamente su actividad laboral y obviamente mejora su calidad de vida. Entonces hay una transformación importante. Por otro lado, ahora tenemos clientes más exigentes, ¿no es cierto? Llega al establecimiento de salud a su consultorio y el paciente ya sabe su diagnóstico, sabe su tratamiento, sabe las reacciones, sabe todo, ¿no es cierto? Y el profesional no sabe, pone en jaque al profesional. Entonces, al tener clientes más exigentes, tengo que estar preparado en el conocimiento. ¿Para qué? Para garantizar que el paciente obviamente confíe en mí. Porque hemos visto que el paciente no confía en el médico o en el profesional de salud que le atiende, porque obviamente lo pone en tela de juicio cuando le pregunta y no sabe o no le da una explicación. Con su frustración que dice, "Ah, no, yo soy el médico, yo soy la obstetra, soy la enfermera, ¿no? Y usted tiene que ver lo que yo digo." Y no desarrolla habilidades comunicacionales para explicar al paciente el manejo de tal o cual prescripción, ya sea terapéutica, ¿no? Farmacológica u otro tipo que se le brinda al paciente. Otro elemento importante de mencionar es la crisis económica, ¿no? La crisis económica hace que incremente el desempleo. Al incrementarse el desempleo, hace que una plaza de trabajo donde se postulaban 500, 600, ahora se postulan 5.000, ¿no? 5.000 por ese puesto de trabajo. Eso que obliga a tener más capacidades y competencias. ¿Por qué? Porque va a ganar el mejor.